Un saludo muy cariñoso a todos. Hoy quiero compartir contigo algo que a mí me ha ayudado mucho a entenderme por dentro. Tiene que ver con lo que pasa cuando amas de verdad a Dios, cuando te tomas en serio el Evangelio y aún así no encuentras paz. Rezas, te confiesas, intentas hacerlo todo bien y sin embargo por dentro pues hay una inquietud. Le das vueltas a las cosas, te quedas con esa sensación de no llegar nunca. Si te tomas en serio amar bien, si quieres crecer, si deseas responder a Dios con todo el corazón y aún así muchas veces no encuentras paz, este mensaje es para ti. Soy Marian Domingo Morales, católica y psicóloga sanitaria, y esto es Psicología en Clave de Fe. Hoy quiero poner palabras a algo que hace sufrir mucho por dentro cuando amas de verdad a Dios. Quiero hablarte del escrúpulo, que es una forma de exigirte espiritualmente que puede parecer muy santa, pero que por dentro no te está ayudando a vivir con la paz de Dios. Y también me gustaría ayudarte a distinguir esto del verdadero temor de Dios, porque a veces se confunden y esa confusión es la que nos roba la paz. Porque no todo malestar interior es voz de Dios, aunque tenga apariencia espiritual. Y quizás ahora mismo, mientras me estás escuchando, no sabes ponerle nombre a eso que te pasa. Solo sabes que por dentro algo se mueve, que hay esa inquietud, que le das vueltas a las cosas y que no termina de descansar. Por eso lo que quiero es bajar todo esto, algo muy concreto, muy de tu día a día, para que puedas reconocerte sin miedo. Déjame empezar con algo muy sencillo, muy de tu vida diaria. Imagínate una conversación que se complica, una discusión normal, en tu casa, en tu trabajo, con la familia, con alguien a quien quieres. No le has insultado, no le has dicho nada gravísimo, pero has hablado quizá con más dureza de la que te hubiese gustado. Y cuando todo termina, pues empieza algo dentro de ti. Empiezas a darle vueltas, repasas mentalmente todo lo que has dicho, el tono, las palabras, y quizás te descubres pensando cosas como: ¿habré hecho bien? Quizás le haya herido, me ha faltado paciencia o mansedumbre, no he sabido dominarme y me faltó virtud. Esa es la sentencia. Me faltó virtud. Y fíjate, porque aquí pasa algo muy importante, porque ya no solo miras lo que ocurrió, sino lo que eso dice de ti como cristiano. Empieza una sensación incómoda, la de no haber estado a la altura, la de no haber respondido como tú crees que deberías responder. Porque aspiramos a amar como Jesús nos pide. Tenemos el ejemplo de María, de los santos, ¿verdad? Y fíjate en lo que sucede después de este diálogo interior. No aparece paz, no aparece descanso, aparece una inquietud interior que se queda ahí, permanece. Si te reconoces en esto, no te asustes, porque no te pasa solo a ti. Y es que cuando quieres amar de verdad, cuando te tomas en serio la fe, es normal que tengas un ideal alto. Y sin darte cuenta, pues te miras siempre desde lo más alto y nunca desde el camino. Y claro, siempre te ves lejos, siempre ves lo que te falta, siempre encuentras algo que mejorar. Eso, pues en sí mismo puede ser muy sano y muy bueno. Puede llevarte a la humildad, a reconocer tu pobreza espiritual, a apoyarte más en Dios, a rezar más, a acudir a los sacramentos. Eso forma parte del camino. Pero hay una diferencia muy fina y muy importante. Cuando ese ideal no te lleva a confiar más en Dios, sino a vivir con una sensación constante de no llego, de nunca es suficiente, de si fuera más santo, no me pasaría esto. Entonces algo se ha torcido por dentro. Y no porque no ames a Dios, sino precisamente porque lo amas, a veces lo que pasa es no que no ames bien, sino que te estás exigiendo amar sin permitirte el proceso, sin permitirte tus límites, tu fragilidad. Y desde la psicología sabemos que eso termina desgastándote mucho por dentro.
Aquí es donde aparece lo que llamamos escrúpulo. Dicho de una forma más sencilla, es cuando tu conciencia no consigue descansar. No porque no haya perdón, ni porque Dios no sea misericordioso, al contrario, sino porque por dentro no logras quedarte en paz. No es que no quieras hacer el bien, es que te exiges hacerlo como si no pudieras fallar nunca. Y esto ocurre muchas veces cuando eres sensible, cuando eres responsable, cuando deseas amar bien. Desde fuera puede parecer virtud, pero desde dentro se vive como una tensión constante. Y mira, otro ejemplo muy común. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la confesión. Confiesas, sabes que Dios te perdona, lo crees, pero después le sigues dando vueltas y piensas, ¿me habré explicado bien? ¿Y si en el fondo fue más grave? ¿Y si no tuve suficiente dolor? ¿Y si no he sido suficientemente sincera o sincero? Y no porque dudes de Dios, sino porque no consigues descansar. Aquí no estás viviendo una falta de fe, que va, estás viviendo con una conciencia demasiado dura contigo mismo. También es muy importante decir esto. No todo es escrúpulo, por lo que hay que discernir bien. Tampoco, no todo es autoexigencia espiritual desordenada. Tampoco todo es malestar interior, ya sea psicológico o emocional. También existe el pecado real. Hay momentos en los que fallas, de verdad, en los que hieres, en los que no amas bien, y en esos casos, pues sentir culpa es sano. ¿Por qué? Porque esa culpa despierta tu conciencia, te mueve a pedir perdón, a ir a confesión, y cuando lo haces, pues, te permite volver a empezar en paz. ¿Cuál es el problema? Pues el problema no es sentir la culpa, el problema es cuando esa culpa no termina nunca, cuando no integras el perdón recibido y se queda todavía ahí girando por dentro. Mira qué diferencia. Cuando la culpa te lleva a Dios, cuando te empuja a pedir perdón y después te permite descansar en Él, te hace bien. Eso es salud espiritual. Pero cuando esa culpa ya te deja atrapado en ti mismo, que ya no te permite descansar, que le sigues dando vueltas a todo una y otra vez, pues entonces algo no está bien ordenado por dentro. Porque no le queremos fallar a Dios, ¿verdad? Queremos agradarle, queremos amarle bien a Él y a nuestro prójimo. Y cuando fallamos, pues aparece esa desazón por dentro. Un dolor, una inquietud. Eso no es escrúpulo, eso es temor de Dios. Y el temor de Dios no es miedo al castigo, es no querer herir al amor. Es ese deseo profundo de agradar a Dios y ese dolor sincero cuando sientes que no lo has hecho como deberías, como tú querías. Eso es profundamente cristiano. El problema aparece después, cuando después de pedir perdón no consigues descansar, cuando sigues mirándote a ti mismo, y aquí es donde algo que en el fondo nace del amor empieza a desordenarse por dentro. No porque sea malo, sino porque deja de conducirte a la confianza y empieza a dejarte girando solo sobre ti mismo. El temor de Dios es sano. El temor de Dios te lleva a decir, Señor, me duele haberte fallado, pero confío más en tu misericordia que en mi capacidad de agradarte. Porque Dios no mide tu amor por lo perfecta de tu respuesta, sino por la verdad de tu corazón y por la confianza con la que vuelves a Él. ¿Qué pasa cuando te exiges desde un lugar que no es el de Dios? Pues que sin darte cuenta empiezas a mirarte desde un lugar muy exigente. Te exiges amar como si ya estuvieras en la meta y quizás no te has dado cuenta de que lo que necesitas es tiempo, de que estás en camino, de que hay heridas que quizás todavía se están sanando. Y a veces el problema no es que no sepas amar bien porque estás en proceso, sino que no te tratas a ti mismo con misericordia. Y aquí merece la pena preguntarte algo con mucha verdad. ¿Tienes misericordia contigo mismo? ¿O te miras siempre desde la exigencia, desde lo que te falta, desde lo que no has sido? Desde ahí es muy difícil vivir la fe con paz. ¿Recuerdas el primer vídeo que hice de Psicología en Clave de Fe? Hablaba de la gracia de Dios.
Y decía que la gracia de Dios no elimina lo humano, sino que lo atraviesa, lo sana por dentro y así lo transforma y lo eleva. Por eso, cuando confundes ser santo con no fallar nunca, en el fondo lo que le estás pidiendo a Dios y a la gracia que haga desaparecer lo humano. Y Dios no hace eso. Y ahora quiero que te quedes con esta frase que creo que lo resume todo lo que hemos hablado aquí hoy. Cuando el amor a Dios no te lleva a la paz, entonces hay algo que necesita ordenarse, no castigarse. A veces no es que te falte fe, no es que Dios te esté pidiendo más. A veces es que tú te estás exigiendo más de lo que Dios te pide y te cuesta descansar en su misericordia. Y aun en medio de todos estos desajustes, Dios no te mira con reproche, te mira con compasión y con amor. Y se agrada de tu confianza. Si al escuchar todo esto te has sentido comprendido, si algo se ha ordenado un poquillo por dentro, ya ha merecido la pena para mí. Quizá ahora te quedas con alguna pregunta. ¿Por qué me exijo así? ¿Por qué amar me duele tanto por dentro? ¿Desde dónde he aprendido a amar incluso a Dios? Muy interesante. De eso hablaremos en el próximo vídeo. Creo que te va a ayudar mucho, al menos es lo que espero. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.